Estados Unidos. Estamos en las elecciones de año impar, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos en español, y hubo varias elecciones, entre ellos el alcalde de Nueva York, pero también se eligieron algunos gobernadores, algunos jueces, etcétera, etcétera, y algunas medidas que estaban sobre la mesa para los estadounidenses. Vamos a estar hablando sobre esto, sobre cómo le fue a los demócratas. Por supuesto, Lucas, hay que hablar del nuevo alcalde de Nueva York, que tomará posesión a principios del próximo año, que sonaba mucho, que era muy fuerte, que era muy atípico y que ganó bien además. Ganó bien. Jennifer se convierte en el alcalde más joven de la ciudad de Nueva York, que es la ciudad más grande que tiene los Estados Unidos. Elecciones donde después de muchos años volvieron a haber más de 2 millones de votos, y se convierte entonces en el alcalde más joven desde 1892 en la ciudad de Nueva York, con 34 años, y en el primer alcalde musulmán en la historia de la Gran Manzana. Y además que le hacía una contra importante a Donald Trump, porque además Donald Trump tiene muchos intereses en Nueva York, es de allí, y pues por supuesto estaba muy pendiente de las elecciones en esta ciudad, pero pues también en California, en Nueva Jersey, en Virginia se estaban midiendo de una u otra forma los aceites de republicanos y demócratas, y en algunos de estos pues los demócratas salieron victoriosos. Se mantiene, si usted ve las elecciones del 2024 en las que Donald Trump llegó al poder, acuérdese usted que Donald Trump ganó en los 7 estados bisagra, como se le conocen, los 7 swing states, pero hay 2 estados que estaban eligiendo anoche a su gobernador, lo que es New Jersey, lo que es Virginia. En ambos casos ganan gobernadoras, van a tener en el caso de Virginia su primera gobernadora, y son demócratas. Por supuesto, cuando usted ve los resultados de 2024, pues aquí también habían ganado el Partido Demócrata, había ganado Kamala Harris, pero muchos tomaban estas elecciones como para medirle el aceite a cómo van estos primeros 10 meses de Donald Trump en la Casa Blanca. Por supuesto, fue una noche importante para los demócratas, ganan la alcaldía de Nueva York, ganan las gobernaciones de Virginia y de New Jersey, también gana en California esta Proposición 50, que lo que busca es hacer algo similar a lo que había hecho Donald Trump en Texas, y es reconfigurar los escaños para el Congreso. Entonces, poder tener un poco más de representación demócrata. En Texas había pasado al contrario, más representación republicana, y también gana allí. Entonces, por supuesto, una noche importante para los demócratas. En Miami vamos a tener segunda vuelta, porque ninguno de los candidatos para la alcaldía de Miami logró superar el umbral necesario de votos. Que se consideraba en cierta medida, Lucas, pues como un referéndum a estos 10 primeros meses de Donald Trump en el poder, y acá vamos a estar hablando con un representante del Partido Demócrata en el transcurso del programa. Le estaremos preguntando, por supuesto, todas estas cosas, pero aquí, por ejemplo, en referencia al personaje que ustedes están viendo en sus pantallas, al señor Mamdani, que es el nuevo alcalde o el alcalde electo de Nueva York, pues le puso el coto al tema económico, es decir, se dejó de estas cosas más, como le dicen en Estados Unidos, woke, ¿no? Del tema de comunidades LGTBQI, o todo esto que siempre está en discusión y que es muy criticado por parte de los conservadores o republicanos. Él puso el énfasis en la economía, por ejemplo, en los arriendos, por ejemplo, en el child care, en las guarderías para los niños, por ejemplo, en el transporte público, y a la gente le sonó el discurso, le sonaron las propuestas, y tal vez por ahí tendrían que irse los demócratas, que también para los demócratas esta elección pues es muy importante, porque no es el típico demócrata, Lucas, es un sacudón también al Partido Demócrata, que para muchos el Partido Demócrata es el responsable de que un señor como Donald Trump esté gobernando la primera potencia mundial. Claro, y es que la campaña demócrata a la Casa Blanca de 2024 no salió para nada bien. Tuvimos un Joe Biden que estaba jugándose su reelección, que finalmente esto no sale para nada bien en el debate de CNN, termina declinando por la reelección. Llega Kamala Harris, que aunque las encuestas pues pronosticaban algo mejor, realmente no fue así, no le fue para nada bien en las elecciones de noviembre pasado, y en este caso tenemos un candidato demócrata, Jennifer, que le gana, por ejemplo, a Andrew Cuomo, exgobernador del estado de Nueva York, que finalmente se presenta ayer y fue su mayor rival, pero estaba como independiente. Tan es, no sé si decirle la rabia o el fastidio que le tiene Donald Trump a Zoran Mamdani, terminó respaldando a Andrew Cuomo, con quien había peleado cuando era gobernador del estado de Nueva York, porque dijo, no, vamos por él, tenemos que apoyarlo, y finalmente recibe más de 1.030.000 votos y el 50.4% de las votaciones allí en Nueva York. Pues muy interesante también lo que está pasando aquí. A mí sí me pareció que Andrew Cuomo, pues realmente un rival fuerte no fue, entonces también se le puede abonar toda la propuesta económica a Mamdani, su forma de expresarse, sus videos, su forma de comunicarse con los jóvenes, etcétera, etcétera, pero tampoco tenía un rival fuerte. O sea, Andrew Cuomo fue gobernador de Nueva York, pero tuvo que renunciar, de hecho, en medio de unos escándalos de
acoso sexual es importante. Entonces, de hecho, no sé cómo fue candidato. No sé. Pero ¿sabe también qué pasó aquí? Donald Trump, por supuesto, no estaba en la balota para elegir al alcalde de Nueva York, pero Donald Trump sí se metió desde hace varios meses con ataques directos a Mamdani. Lo criticó bastante a través de redes sociales, lo criticó en sus discursos y ya se metió todavía más de lleno cuando respalda a Andrew Cuomo. Lo cierto es que ayer Mamdani en su discurso lo que dice es: esto muestra el camino que podemos seguir para derrotar a Donald Trump, y por supuesto, aunque hubo más de 30 elecciones en todos los Estados Unidos, pues la principal, la más mediática, la que hablan a esta hora todos los medios internacionales, es esta de la alcaldía de Nueva York, Ana Cristina. Sí, claro, además porque contra todas las fuerzas, no solamente Donald Trump, contra todas las fuerzas que se tuvo que batir el nuevo alcalde que se va a posesionar en enero. Y esto yo creo que principalmente donde hay que poner el ojo es la lección que da a los populistas, porque ya se dieron cuenta de cuál es el resultado, es decir, cómo se empuja el péndulo tan pronto hay un populismo, y un populismo que entra con una fuerza como entró Donald Trump. Porque es muy distinto Donald Trump 1 a Donald Trump 2, porque ya en el 2 entra, en su segundo mandato, entra con toda la fuerza a hacer cambios impresionantes desde el primer mes, y no solamente cambios en los Estados Unidos, sino en el mundo. Entonces, esta es una respuesta a esas promesas populistas que no se cumplieron. Además, se da después de algo que no es menor, y es ese festín que hubo en Mar-a-Lago, que todos lo vimos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Entonces, ahí hay una serie de factores, no solamente relacionados con el gran personaje que es Mamdani, que es un personaje políticamente interesantísimo, sino también con la respuesta a esta arremetida populista y las consecuencias que crea en los electorados. Pero de acuerdo, el fenómeno Trump ha sido documentado, estudiado como un fenómeno populista desde muchos puntos de vista, pero digamos, la contrarreacción es más populismo, creo yo. Si uno mira el programa económico del alcalde de Nueva York, pues es que es Disney, es que transporte gratis para todos, alimentos gratis para todos, o congelación de alimentos a las grandes superficies, Sebastián, control de precios de los alquileres, digamos, una cantidad de cosas gratis. Eso todo son cosas de corto plazo que en 3, 4, 5 meses a usted le puede dar algún efecto, que ese es el populismo. Señora. Sí, hay países, o sea, él no se define como un demócrata, él se define como un socialista demócrata, socialdemocracia. Claro. Y los países que tienen socialdemocracia son con el transporte gratis, con el cuidado de los niños gratis. Es una apuesta, aquí lo está haciendo a nivel estatal, pero es una apuesta que es posible, y hay países donde ha sido posible. Entonces, claro, es un discurso que puede que no guste, pero sí es posible. No, yo no digo que no sea posible, digo, es una propuesta hiperestatista de corto plazo, en el que usted regala todo, le sube los impuestos a todo el mundo, congela los precios de los alquileres, es decir, es un avance feroz del Estado sobre las personas y sobre el mercado. Y desde mi punto de vista también es una expresión populista diferente a la de Trump, pero también, o sea, decirle a Ana Cristina, a la sociedad, usted va a tener los alimentos, ya los va a tener baratos, la vivienda ya la va a tener barata, la salud la va a tener, digamos, vender ese Disney en 12 meses o en poco tiempo, para mí es una expresión populista también. ¿Sabe qué creo yo, Sebastián? Que cuando uno vive creo que es la ciudad más cara de los Estados Unidos, que es Nueva York, en donde hay un nivel de gentrificación impresionante, donde la gente no le está alcanzando para vivir, pues un mensaje de esos es escuchado. Y en las elecciones que vimos ayer, en los resultados, pues evidentemente es un mensaje escuchado. Yo he pensado, desde que comenzó esta elección, pues que obviamente tenemos un extremo que es Donald Trump, y un extremo nos lleva a otro extremo. Tal vez él lo sea. Vamos a ver cuando comience a gobernar. Pero a mí, por ejemplo, el tema de congelar por un tiempo los alquileres no me parece Disney. Me parece que debería... Eso no ha funcionado. No ha funcionado, pero pues él lo está proponiendo. Pero Disney no me parece. Me parece que es cuando ahí los niveles de renta están hiperestallados, pues eso se ha escuchado, pero como se vio ahorita. Pero Hugo, más rápido, está muy caro por ejemplo, Medellín puede ser pues un ejemplo para traerlo en Colombia, y que Federico Gutiérrez le diga, no, ¿sabe qué? Es que usted va a alquilar su apartamento al precio que a mí se me dé la gana. No es el precio que se le dé la gana, es congelar o regular. En España se ha hecho, y se ha hecho bajo el PSOE precisamente para evitar el estallido de precios de las viviendas que estaban
hiperestallados en Barcelona o en Madrid. En Barcelona no funcionó. No, en Madrid eso no se hace porque ahí gobierna el PP. Pero bueno. Pero sí. Sebastián, más sorprendente que la propuesta de congelar los arrendamientos en Nueva York es lo de las tiendas públicas de comestibles. En el país más capitalista del mundo, yo no me imagino cómo será, y en una ciudad tan grande como Nueva York, que los alimentos se expendan a través de tiendas que dependen de la ciudad, de la administración de la ciudad. O sea, eso sí es una propuesta mucho más socialista que todas. Es un modelo que vamos a ver si aplica porque, como les decía, ahí está Wall Street, ahí están los más ricos de Estados Unidos e incluso muchísimos del mundo están ahí. Es una ciudad que vive el capitalismo puro y duro. Vamos a ver cómo le va, porque pues ahí viven también personas que no son tan ricas y que por eso eligieron a este señor. Vamos a ver cómo le va y esperemos que no sea otro extremo, ¿no? A Donald Trump y a lo que ha hecho Donald Trump. Estaremos muy pendientes, pero muy interesantes estas elecciones, Lucas, en Estados Unidos, que vamos a estar teniendo lugar en las últimas horas, y son los resultados de estas elecciones donde se eligieron en algunos estados gobernadores, en otras ciudades alcaldes, etcétera, etcétera, y que tenemos pues de una u otra manera un resultado que parece positivo para los demócratas, Lucas. Sí, lo que yo le digo, una noche positiva de momento para el Partido Demócrata. Muchos habían tomado estas elecciones, Jennifer, como una forma de medirle el aceite a los primeros 10 meses de Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca. De hecho, hoy se cumple un año exactamente desde esas elecciones del 5 de noviembre, donde las cosas no salieron del todo bien para los demócratas. Fue una campaña accidentada. Eso empezó con un Joe Biden que quería la reelección y finalmente no se dio. Le fue mal en un debate de CNN. Muchos cuestionaron su capacidad de salud y su estado de salud para asumir un nuevo mandato en la presidencia. Finalmente Donald Trump gana de manera holgada, gana en los estados clave, en los famosos estados bisagra o swing states. Y ayer, pues la puja más grande estaba, por supuesto, en lo que ya veníamos comentando en la alcaldía de Nueva York, que finalmente gana con el 50% de los votos Zoran Mamdani, quien se convertirá en el alcalde más joven de la ciudad de Nueva York desde 1892. Tiene apenas 34 años y se convertirá también en el primer musulmán en llegar a la alcaldía de la Gran Manzana. Por supuesto, en medio de una gran rivalidad con Donald Trump, que lo ha atacado, que ayer decía que si había algún judío que votara por él era un idiota, era un estúpido, fue lo que dijo Donald Trump, y por supuesto se metió de lleno en toda esta campaña, sobre todo a la alcaldía de Nueva York. Pues unos minutitos después de saber que ya era el alcalde electo, él puso este video muy cortito, como casi todos los videos que ha puesto en redes sociales, pero que de una u otra forma Lucas también pone su estilo en redes sociales, y vamos a ver como alcalde. The next and last stop is City Hall. Básicamente no quedó bien sincronizado, para serles sincero a los que están viendo en este momento a través de las plataformas audiovisuales, sí. Pero básicamente es la típica puerta de un metro de Nueva York que se abre y dice, llegamos a la nueva estación, el ayuntamiento. Última parada, la alcaldía, exactamente. Que él es el y nuevo eso alcalde. Ha sido también muy importante, Jennifer, y es el trabajo y la labor que ha tenido las redes sociales para la campaña de Zoran Mamdani. Ha sido una campaña que yo creo que hay que estudiar, porque realmente gran parte de lo que se ha hecho ha sido a través de piezas publicitarias como la que estamos viendo. Piezas muy cortitas, muy puntuales, en redes sociales, pero cuando se le ha dado la oportunidad de hablar en podcast o en entrevistas, pues sí se ha explayado, Ana Cristina, porque él hace poco dio justamente una entrevista a The Daily. Sí, así es. El 16 de octubre él le dio una entrevista al podcast de Daily, que es el podcast de The New York Times, y a un gran periodista que es Michael Barbaro, y él habló largo sobre sobre su vida, su historia, pero sobre todo sobre dos de los puntos más polémicos en su campaña. Vamos a escuchar el primer audio, que es un extracto de esa entrevista, es sobre su posición frente a la policía. Esto viene de una discusión desde 2020, cuando estuvo todo el asunto que rodeó el asesinato de George Floyd, y cómo se manifestó el señor Mamdani acerca de la policía. Escuchemos. Becoming an assembly member representing about 130,000 people in Northwest Queens, Astoria and Long Island City, and learning that to deliver that justice doesn't mean to do so in isolation. It means to still fulfill these twin necessities of safety and justice. And doing so means working with police officers
who put their lives on the line every single day, representing Muslim New Yorkers in the district that I represent, who were illegally surveilled on the basis of their faith, going so far as even to be watched when they played soccer, and the black and brown New Yorkers who've been victims of police brutality. Convertirme en miembro de la Asamblea, representar a 130.000 personas del noroeste de Queens y en la ciudad, pues la historia de él en la ciudad, aprender que hacer justicia no significa aislar las dos necesidades que son gemelas, seguridad y justicia. Hacerlo implica trabajar con los oficiales de policía que arriesgan y ponen sus vidas todos los días pues en primera línea. Cada día él tiene que representar, pues no solamente, ha tenido que representar no solamente a un distrito, sino a los musulmanes, y esos musulmanes de ese distrito les ha tocado ser vigilados sobre la base de su fe, incluso hasta cuando están jugando fútbol. Entonces él dice, yo represento a los neoyorquinos que han sido víctimas de la brutalidad policial, y esto significa que él representa pues a todos, que son más de 500,000 de personas, no solamente pues a quienes han sido abusados por la policía. Entonces él lo que dice básicamente es que seguridad y justicia van juntos y no se puede alcanzar lo uno sin lo otro. Y también habló sobre su campaña, ¿no? Ana Cristina, le preguntaron sobre la caricaturización que estaban tratando de hacer sobre él. ¿Qué respondió sobre ese tema? Sí, sobre la caricatura que se trató de hacer de él, pues la pregunta que le había hecho Michael Barbaro era sobre lo que él había dicho sobre Gaza, que Gaza era un genocidio, que en Gaza se estaba cometiendo un genocidio, y él dijo, sí, estas no son palabras mías, son de la ONU, pero yo quiero, pues él se refirió, ampliaron la conversación a cómo se hizo campaña sucia con base en eso, diciendo mentiras. Escuchemos. I had the distinct pleasure of having around $30 million spent against me in the primary, and it was $30 million that was spent in mailers. Tengo la distinción del placer de haber tenido una inversión de $30 millones en mi contra en las primarias. Este dinero fue usado en avisos de TV, en mensajes en cadena. Ahí Michael Barbaro le dice, yo vi algunos de ellos bastante fuertes. Y él le responde, hay un mensaje artificial enviado en la campaña de Cuomo que manipulaba o manejaba la imagen de la barba de Mamdani y eligió una imagen de él en un ritual. Otro mensaje de otro candidato implicaba que él iba a matar neoyorquinos. Entonces él dice, parte de las conversaciones pasadas sobre el Partido Demócrata, estos fueron algunos, de los que está hablando son algunos de los mensajes que fueron enviados en las primarias. Entonces él dice, si usted es judío neoyorquino y recibe este tipo de mensajes, si abre artículos que muestran estas caricaturas sobre mí, el escepticismo y la preocupación no es lo que rescato. Él dice, lo que hemos sacado en estas conversaciones es la oportunidad de mostrar quién soy y dejar reflexiones, pensamientos, compromisos que puedan estar en desacuerdo con quienes están al otro lado de la mesa, pero al menos muestran que son pensamientos construidos sobre la creencia en un sistema universal de derechos humanos. Pues lo decía hace un mes, Ana Cristina, hoy ya es el alcalde electo de Nueva York, y esto pues por supuesto mueve los cimientos de Nueva York, pero también del Partido Demócrata. Marco Frieri es analista político y además fue portavoz del Partido Demócrata, está con nosotros acá. Gracias, señor Frieri, por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, un placer estar con ustedes y con su audiencia esta mañana. Y mire, estábamos pensándolos a ustedes como demócratas, porque claro, esto de una u otra forma es un buen resultado para ustedes. Se planteaba esto como un referéndum sobre el mandato de Donald Trump. Más o menos van ganando ustedes. A él, digamos que le fue mal en algunos de esos resultados a los candidatos que él había dado la bendición, pero ustedes ¿cómo lo toman como demócratas? Porque claro, muchas personas creen que si hoy está gobernando un señor como Donald Trump es por culpa de los demócratas. ¿Esto de una u otra forma a ustedes les despierta un poco sobre responsabilidades y sobre un cambio de visión o de futuro para el partido? Y las elecciones de ayer le dejan una lección importante a todo el país, especialmente al Partido Demócrata, es cuál es el mensaje que funciona. Las banderas de 2024 fueron el tema del costo de vida, y en eso ganó Donald Trump. Y hoy, un año después, vemos cómo ese tema, ese enfoque y esa necesidad de las personas sigue siendo central, y lo vimos ayer no solamente en Nueva York con Mamdani, lo vimos en el estado de Virginia, Nueva Jersey, también vimos en California, cómo
el repudio a lo que ha sido la administración de Trump estos 10 meses y la inefectividad en su promesa electoral de combatir el tema del costo de vida, que está muy alto y sigue muy alto. Fue un voto en contra, y el enfoque del Partido Demócrata en ese tema. Y no importa el origen de los candidatos, tenemos obviamente a Mamdani siendo progresista, socialista en Nueva York, tenemos a las candidatas hoy, gobernadoras elegidas en Nueva Jersey y en New Jersey, teniendo unos historiales más moderados, pero basado en el mismo mensaje, el tema del costo de vida. Y eso creo que es la mayor lección que hemos visto este año del Partido Demócrata, es enfóquese en lo que les importa a las personas y el votante se lo va a premiar. Entonces, veremos cómo ese mensaje sigue, pero yo creo que el Partido Demócrata hoy ha encontrado su bandera para no solamente estas elecciones, sino las que vienen más importantes del Congreso en el 2026. Hemos visto, Marco, a un Donald Trump que se metió de lleno en las elecciones por la alcaldía de Nueva York y ya ha tenido enfrentamientos con algunos mandatarios demócratas, como es el caso de Gavin Newsom en California, que de hecho en algún momento mandó la Guardia Nacional y se habló de que estaba intentando a través de esto participar en política. ¿Qué va a venir a partir de enero cuando Mamdani asuma la alcaldía de Nueva York, que es la ciudad más grande de los Estados Unidos, tal vez de las más importantes incluso del mundo? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver también una escalada de pronto, porque incluso ha dicho Trump que podría recortar algunos fondos federales. Sí, Mamdani se enfrenta a la realidad de gobernar, defender sus propuestas, pero también enfrentar a un gobierno federal que va a ser un adversario significativo. Yo creo que podemos hablar de la victoria de Mamdani desde el lado, fue una estrategia muy efectiva, un tema central, pero sus propuestas y su historial, su origen político como socialista demócrata y lo que esa etiqueta pesa en la política estadounidense, hoy eso es un regalo para el Partido Republicano, que encuentran a la cara que ellos quieren ponerle al Partido Demócrata, que ahora obligan al Partido Demócrata a enfocarse en defender a una persona que le etiqueta socialista. Entonces ahora Mamdani tiene que enfrentarse a Donald Trump como le pide las personas que lo han elegido, pero también ver cómo esas amenazas de recortes federales no le afectan su posibilidad de ser efectivo como alcalde, la posibilidad de lograr propuestas que dependen mucho de los recursos de la ciudad y de recursos que provienen de la gobernación y de Washington. Entonces, esa pelea va a ser muy interesante cómo él la maneja, y hay que ser muy sinceros, la inexperiencia del hoy alcalde electo es clave en cómo va a afectar esto, porque es una persona que como político lleva escasos 3 años y se enfrenta a lo que hoy es un gobierno republicano, trumpista muy, muy fuerte, muy consolidado, que en él, vuelvo y digo, encuentran el objetivo y el target perfecto para sus campañas de cara a las elecciones del año que viene. Pero de cara a esas elecciones y a las del 28, las presidenciales, ¿no le parece un riesgo para el Partido Demócrata que esta versión sea la versión más fuerte y la alternativa de poder? Y se lo digo porque, saliéndome yo pues de cualquier discurso trumpista, que obviamente no lo soy, muchas de las ideas de Mamdani son contrarias a las ideas de mercado, de economía de Bill Gates, de Bill Clinton, de Obama, de Biden, pues que es una versión capitalista que Mamdani no le expresa. Entonces la pregunta es esa: si al final se impone un candidato muy poco cercano al mercado, ¿no le cree que eso puede quitarle votos al partido de manera global pensando en el 28? Sí, es un riesgo. Las posiciones de Mamdani, su origen ideológico, obviamente es una persona abiertamente socialista, y él lo vimos como en su discurso, el primer grupo que felicitó fue a su grupo de socialistas demócratas de Nueva York. Así que hay que ver esto cómo afecta distritos, estados que son rojos y se intentan convertir a azules o bisagra, que hay que convencer para que vuelvan al Partido Demócrata. Puede ser un efecto nocivo, pero yo creo que a Mamdani se le está sobredimensionando. Al final sí es el alcalde de Nueva York, pero Nueva York siempre ha sido un bastión demócrata que tiende a ser mucho más progresista que la media del partido. Se pueden enfocar más en hoy las gobernadoras electas, que son personas moderadas, con un historial en el Congreso efectivo, con un historial de haber trabajado en el sector de defensa del gobierno, una en la CIA, otra como piloto en la Fuerza Naval. Así que hoy vemos una diversidad, sí,
Mamdani va a ser el objetivo principal de los republicanos, si él no es efectivo. Pero hay otros liderazgos con más exposición, con más importancia, con más efecto sobre la política nacional que guía más el partido que lo que es Mamdani. Sí, es un riesgo, pero depende hoy de su efectividad como alcalde y no de su historial político. Si él resulta siendo un alcalde negligente, que no logra sus políticas llevarlas a firmar como ley, a que sean beneficiosas para la ciudad de Nueva York, le va a costar al Partido Demócrata. Esa es la realidad que hoy se enfrentan. Pero si algo marca, creo, esta elección es que ya la etiqueta socialismo para una generación nueva no pesa tanto en Nueva York, porque las personas están desesperadas y hoy quieren soluciones al tema del costo de vida, y la etiqueta si es socialista, hemos visto cómo también se han usado la etiqueta fascista hacia el otro lado. Ya eso no importa, lo que importa es personas que hablen a sus necesidades. Yo creo que esa es la mayor enseñanza que deja Mamdani hoy en Nueva York. Sí. Marco, hablando de la foto, es decir, de la foto en los Estados Unidos, vemos muchos titulares que dicen, pues hablan del triunfo de Mamdani, pero la noticia también es que los candidatos demócratas arrasan pues en estos comicios a un año después de la victoria de Donald Trump. Y hemos visto que ha sido un año cargado de un ataque también a los migrantes. ¿Tiene algún efecto en esta votación que tuvieron los demócratas? Es decir, aquí se pudo ver una vuelta del voto migrante, digamos, castigando un poco esa actitud de Donald Trump, y usted dice que ya tienen la bandera lista para las siguientes elecciones. Digamos, explique un poco más o amplíe esa bandera, ¿a qué se refiere? Gracias. Bueno, primero sí, hemos visto, creo que la enseñanza que nos deja esta elección es que tanto los latinos como los afroamericanos, que en las elecciones del año pasado se volcaron hacia Donald Trump en números que creo que nunca antes se habían visto en Estados Unidos hacia el Partido Republicano, hoy en Nueva Jersey, en Virginia, nos muestran cómo ese voto latino particularmente ha vuelto al lado demócrata. Yo difiero en que las personas creen que el voto latino es del Partido Demócrata. No, cada elección hay que lucharlo. Y hoy nos demuestran que si hablan de lo que les importa al latino, lo que les importa es el tema del costo de vida. Pero también sumemos ese tema en la que hablan de la inmigración. Muchos han visto cómo el gobierno de Donald Trump se ha excedido en lo que ellos hablaban de inmigración. Ellos hace un año decían que lo que iban a hacer era controlar el tema de la frontera y sacar a las personas que habían cometido crímenes. Y hoy vemos cómo en esas redadas, sea en Chicago, sea en Los Ángeles, se están llevando a personas que sí estaban de manera irregular, pero que no han cometido nada y al revés, han contribuido a Estados Unidos como lo han hecho cada generación y ola de migración. Y eso también siento que ha golpeado a la comunidad latina, porque ven cómo parte de la comunidad está siendo maltratada. Sí. Hemos visto las imágenes de las redadas que son impresionantes. Yo creo que es una reacción doble a la inefectividad del gobierno de Trump a solucionar el tema que lo llevó a los latinos a Donald Trump, que es el tema del costo de vida, pero también ver cómo la comunidad está siendo arbitrariamente maltratada por el gobierno. Señor Freire, ahora que habla de migración, pues le quiero preguntar algo. ¿No cree o también se puede comprender esta elección de Mamdani como yéndonos al otro extremo? Porque Donald Trump, digamos, de una u otra forma se salió del Partido Republicano, lo representa, pero no es básicamente un señor que hace parte tradicional del Partido Republicano, sino que rompió esa frontera. Ahora tenemos a un señor en Nueva York que obviamente no tiene nada que ver con la presidencia de un país, pero que se ha impulsado, se ha catapultado de manera muy rápida, y que ahora primero es ugandés, se nacionalizó hace poco, hace 2018 tengo yo entendido, y que tiene un discurso muy disruptivo. Algunos pueden decir un mensaje sensato e interesante para las comunidades, otros pueden decir un mensaje populista, ¿no? Entonces, ¿podríamos entender que esto también es una respuesta en el otro extremo? ¿Se está yendo Estados Unidos al otro extremo, en este caso izquierda? El caso, creo que de Trump, si comparamos con Mamdani, yo creo que un punto en común que encontramos es lo que estamos llamando populismo económico. Son promesas al agravio que tienen hoy, especialmente la clase media de Estados Unidos, digo, el costo de vida siendo central y lo principal en todas estas elecciones. Y la respuesta de Mamdani sí siendo contrapunta a lo que ha sido Donald Trump, pero enfocado en eso, en el tema del bolsillo de los ciudadanos americanos.
Y en Nueva York especialmente, siendo un tema tan central, la ciudad más cara del país, donde cada vez vemos personas no pueden vivir cómodamente con salarios de clase media. Así que vemos yo creo que un punto común de la ciudadanía americana está desesperada en ese tema. Ven cómo no se están resolucionando los temas de tener acceso a vivienda, tener trabajos que le den para vivir. Personas ahora tienen 2, 3 trabajos, poder tener esa seguridad económica. Ambos son respuestas a la misma queja de la ciudadanía estadounidense. Claro. Que, sí. No termines. Me toca ir a la pausa para las noticias, pero puedes redondear ahí 15 segunditos que tengo. No, yo creo que estas elecciones, ya hace un año hoy, llevan a ese punto de que fuera de las guerras culturales que se han querido vender en Estados Unidos y esa polarización, hoy la ciudadanía estadounidense tiene un problema de costo de vida significativo y buscan hoy, a pesar de propuestas irrealizables que se llaman Dan y Donald Trump, quieren personas que hablen de eso y se conecten con ese problema que es tan grande hoy en Estados Unidos. Señor Marco Friedrich, gracias por atendernos. Mucho gusto, gracias. Hacemos una pausa, ya vienen las noticias de mediodía. Blue Radio y TP. Doce del día, 45 minutos. Nos vamos para Nueva York, la ciudad de todos, la gran manzana, esa que acaba de elegir por primera vez a un musulmán, que acaba de elegir a un migrante y que pues el mundo entero se está preguntando qué va a pasar con Mamdani, el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, de 34 años, que además es representante de un ala más progresista del Partido Demócrata en ese país, que está completamente dividido. ¿Qué va a significar para los latinos en Nueva York, en Queens, donde está la colonia colombiana tan presente? Está con nosotros Andrés Bernal, quien es profesor de política pública de la Universidad de CUNY, que además estuvo también en algún momento ayudando a la congresista Alexandra Ocasio-Cortez, también del Partido Demócrata y de esa ala progresista. Profesor Bernal, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Claro, mucho gusto. Buenos días, buenas tardes, digamos. Y la primera pregunta que le hago es sobre los latinos, sobre los colombianos, sobre aquellos venezolanos que están en Nueva York, esa ciudad de migrantes. La llegada de este nuevo alcalde, del señor Mamdani, que le ha dado la vuelta al mundo, pues como toda una estrella nueva de la política. ¿Qué va a significar para esos latinos migrantes que están ahí en esa ciudad, ahora con un alcalde que se opone radicalmente a las propuestas de Donald Trump? Yo creo que primero de todo eso significa que aquí se va a hacer el esfuerzo para que los inmigrantes se sientan más protegidos, más de todo. El ahora electado Mamdani ha dicho que la ciudad de Nueva York es una ciudad de inmigrantes, que tiene una historia como ciudad de inmigrantes, que aquí los inmigrantes representan la diversidad, el crecimiento económico, todo lo mejor que tiene Nueva York. Entonces eso va a ser algo importante en lo que viene en el futuro que puede pasar, que puede hacer decisiones que puede hacer el presidente Trump, tener aquí un aliado en Nueva York. Eso quiere decir, porque desde que llegó el presidente Donald Trump a la presidencia en los Estados Unidos, pues hemos registrado, y los mismos migrantes en los Estados Unidos la han pasado muy mal con todas las redadas que se han hecho en California, lo que pasó, por ejemplo, con la militarización de Washington. Hay ciertas ciudades que se consideran santuarios para los migrantes, para esa gente que no tiene pues sus papeles en regla en ese país. Con la elección del nuevo alcalde Mamdani, ¿será que entonces Nueva York va a ser esa ciudad que va a recibir la mayoría de migrantes, sobre todo latinoamericanos del resto de los Estados Unidos, porque ahí se van a sentir mucho más seguros de las políticas federales del presidente Donald Trump? Pues históricamente ya ha sido, y en las épocas, por ejemplo, del alcalde Bill de Blasio, se conoció como una ciudad santuaria para inmigrantes, quizás no tanto durante Eric Adams, el último alcalde, pero como quiera siguió siendo un centro que recibió a muchos inmigrantes. Yo creo que va a seguir así, pero ahora con una política más, digamos, más directa de protección. El alcalde Mamdani estuvo pues en momentos tensos con agentes de Donald Trump que estuvieron llegando a arrestar a personas. Él se presentó
Él ha estado muy políticamente involucrado en esta pelea de los derechos humanos de las personas, de tener un proceso para poder estar aquí, y también un proceso de protección que no se puede violar en términos de ICE. Señor Bernal, en este programa hemos seguido muy de cerca la política estadounidense, todo lo que ha pasado en la previa y después de las elecciones de noviembre del año pasado, que gana Donald Trump y que al Partido Demócrata no le fue bien. Esto no empezó muy bien con Joe Biden, que finalmente declina su intención de la reelección. Llega Kamala Harris, que tampoco salió muy bien, y Donald Trump pues casi que arrasó en la gran parte del país y sobre todo se llevó todos los estados bisagra, los swing states. Estas elecciones marcan algo distinto, y es que hubo triunfo del Partido Demócrata en Nueva York, en Virginia, en New Jersey, y parece que le devuelven la esperanza a un Partido Demócrata que, sin embargo, no parece tener a alguien con fuerza para las elecciones presidenciales. Kamala Harris ha dicho que le gustaría intentarlo, está Gavin Newsom en California, Mamdani, que parece ser un fenómeno, no puede porque la Constitución estadounidense no le permite por no haber nacido allí. ¿Qué va a pasar con el Partido Demócrata? ¿Qué figura empieza a perfilarse allí para unas elecciones? Bueno, vienen las de medio término, pero sobre todo, ¿qué figura se perfila para llegar a la Casa Blanca en las próximas elecciones? Yo creo que todavía sigue existiendo incertidumbre en términos de qué figura se va a postular y tiene la posibilidad más fuerte para ser una alternativa a Donald Trump. Todavía no se sabe. Lo que sí se sabe con estos resultados es que el progresismo en Estados Unidos sigue creciendo, es parte de una evolución que ya lleva desarrollándose desde las épocas de Barack Obama. Y en mucho sentido la desilusión con cómo gobernó Barack Obama, que resultó en muchos movimientos sociales, resultó en la popularidad de Bernie Sanders, después de Alexandria Ocasio-Cortez, y ahora vemos esta ola de desarrollo con Zoran Mamdani. Entonces, pues aunque no haya una figura muy clara todavía, se sabe que algo que nosotros como progresistas estuvimos diciendo durante las campañas de Kamala Harris y Joe Biden, que la gente buscaba algo un poco más fuera del establecimiento demócrata, un poco más con ideas de desarrollo económico que no sean, digamos, que no estén tanto al lado corporativo de Estados Unidos, que no esté tan influenciado por los intereses de la gente, los donadores a las campañas, algo que sea un poco más populista, pero del lado progresista y del lado... Pero quiere decir eso entonces, profesor Bernal, que en el Partido Demócrata está pasando lo mismo que pasó en su momento con el Partido Republicano y Donald Trump, porque el Partido Republicano pues se vio cooptado por el movimiento MAGA, que realmente no era republicano, sino que llegó y eran unos outsiders que representaron a esa gente de la América profunda. Aquí lo que está pasando con el Partido Demócrata es un poco lo mismo, que acá hay un progresismo, claro, como el tema de Mamdani, como el tema de Alexandria Ocasio-Cortez, que no es el Partido Demócrata tradicional, sino unos nuevos políticos que llegaron a ese partido, como llegó Donald Trump a los republicanos. Sí, algo muy parecido está pasando, porque en general la gente no está contenta con el sistema político y el establecimiento por ya muchos años. Ya la gente no ve que los políticos de carrera y el sistema como si representa los intereses y la gran ansiedad social que existe en el país. Yo no creo que MAGA y Donald Trump representó totalmente gente de afuera. Siempre ha habido ese núcleo dentro del Partido Republicano desde que se formó una coalición durante la época de Ronald Reagan con gente muy nacionalista, con ese sector populista, pero ellos estaban juntos a un establecimiento y eso se ha roto, se ha descompuesto. De manera un poco parecida, el Partido Demócrata se fue hacia el centro desde Bill Clinton, desde esas épocas, y dejó una política que se veía más durante los años 60, durante el movimiento aquí de derechos civiles, el Civil Rights Movement, el legado del New Deal del presidente Roosevelt. Eso como que se dejó en el pasado, pero ahorita está volviendo con el retorno de este sentimiento, podemos decir, un poco más populista, que quiere salirse del establecimiento y proponer algo diferente. Ayer estuvimos con un analista que trabajó con el Partido Demócrata y él lo que decía más o menos es, esto es muy sencillo, el Mamdani le habló a los odios a la gente sobre los problemas de ingresos, porque Nueva York es la ciudad más cara de los Estados Unidos. ¿Usted comparte ese análisis?
Yo creo que lo que más hizo Zohran Mamdani fue hablarle a la gente de los costos, el costo de vida. O sea, a veces hablando de los ingresos en relación con el costo, por supuesto. Lo decía él. Lo caro que es la ciudad. Y esto es algo que le afecta a gente, aunque uno sea pobre, clase trabajadora, clase media, excluyendo a la gente muy rica y muy poderosa en Nueva York. Esta ciudad se ha vuelto muy costosa. Entonces Zohran Mamdani lo que ha hecho es decir que la razón, la explicación de por qué esta ciudad está tan costosa es porque el poder está concentrado en unos élites que manejan todo, manejan la vivienda, manejan el desarrollo de la ciudad, manejan las decisiones políticas y nadie más tiene decisión de control, de visión de para dónde va la ciudad si no están en esos intereses, digamos unos intereses financieros concentrados en Wall Street, se puede decir. Entonces el costo de vida ha sido el centro del debate. Hay quienes dicen que el tercer candidato, ¿cómo es que se llama el tercer candidato? Que era republicano, que realmente estuvo trabajando con la campaña, o sea, que por debajo de la mesa también estuvo ahí para que Mamdani ganara, porque no hay nada que quisiera más el Partido Republicano o el movimiento MAGA, es tener a un opositor como Mamdani en el otro lado, porque se retroalimentan los unos a los otros, los extremos se retroalimentan. ¿Qué mejor que tener a Mamdani para Trump al otro lado peleando con él? Yo no sé, porque Trump le da miedo a gente que tiene ese carisma, que sabe movilizar a la gente. Trump es un experto para pelear políticamente con personas que tienen una visión política que se puede predecir, que ya está como escrita, digamos, scripted, como fue Hillary Clinton en mucho sentido. Porque él sabe hablar a las emociones de las personas, y el Partido Demócrata ha tenido muchos problemas en llegar a los sentimientos de las personas y de una manera que se siente como que uno puede conectar con esa persona. Entonces Zohran Mamdani representa lo mismo, pero para otro lado, para otra visión, una alternativa en ese sentido. Entonces ahí vemos una diferencia muy grande. Yo creo que en retórica, claro, los republicanos quieren crear la imagen de que para ellos les conviene que gane Mamdani, pero yo creo que es totalmente lo opuesto, porque ahora se va a movilizar las bases del Partido Demócrata, que ha estado dormido, que por muchas razones, por eso fue que perdió Kamala Harris, porque no salieron las bases demócratas a votar y se quedaron sin esa votación que es muy necesaria. Pues es el profesor Andrés Bernal, profesor de Política Pública de la Universidad de CUNY en Nueva York. Profesor Bernal, gracias por haber estado con nosotros hablando de la elección de Mamdani. Un saludo especial. Claro, un saludo. Y así, pues por supuesto, esta que ha sido una elección de la ciudad del mundo, de la capital del mundo, Nueva York, y que obviamente pues mueve la política internacional por las nuevas estrategias que utilizan y están utilizando los candidatos que son exitosos a la hora de llegar al poder. Nosotros llegamos hacia el final de esta emisión de Mañanas Blue. Gracias por habernos acompañado este jueves 6 de noviembre, cuando se cumplen los 40 años de la toma del Palacio de Justicia. Sigan conectados con Blue Radio, que ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue después de esta pausa.